Teníamos muchas ganas de verla, la verdad es que la habíamos estado esperando con ansias en un año bastante complicado en el que los estrenos no podían llegar a las salas de cine. De pronto decidieron lanzarla así en su plataforma y en algunas salas, y la verdad es que nos ha dejado un sabor de boca bastante amargo y hay que platicar de eso hoy aquí en la sala de cine. Wonder Woman 84. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino y como decíamos, hoy toca turno de platicar ni más ni menos que de Wonder Woman 84, una película que la verdad es que todo apuntaba que iba a funcionar bastante bien. Habíamos tenido una primera cinta que había sido de verdad destacada, en lo particular una de mis favoritas, una película que me parece que Patty Jenkins había logrado encontrar el tono adecuado para el personaje, a pesar de lo desgastado que está ya el asunto de los cómics y sus personajes en el cine. La verdad es que había funcionado muy bien, una película que nos devolvía de alguna forma esa esencia muy particular de los superhéroes, una mujer, una amazona que de pronto llegaba a la tierra y que traía toda esta virtud que debe de tener, me parece, este tipo de personajes, es decir, preocuparse por la gente común y corriente, y que la habían ambientado muy bien en la Primera Guerra Mundial, y habíamos tenido escenas maravillosas en donde veíamos que se preocupaba por los seres humanos comunes y corrientes, insisto, porque últimamente todas las películas de superhéroes se están enfrentando con extraterrestres que van a destruir el planeta y bla bla bla, pero se perdía un poco la humanidad, el hecho de tener pues ganas de ser un héroe finalmente, de sacrificarse en aras del bien de los demás, y todo eso lo habíamos encontrado en la primera película de Patty Jenkins, y pensábamos que Wonder Woman 84 vendría con eso y mucho más. Parecía interesante además que la estuvieran poniendo en los años 80, ya sabemos que vivimos en la era de la nostalgia y que tenemos ahí series como Stranger Things y Dark y muchas otras que se cuelgan de la nostalgia que muchas personas sienten por esa etapa, y bueno, pues parecía que podría ponerse divertido. El tráiler más o menos nos mostraba algunas cosas. Teníamos por ahí ya una de las grandes villanas de las historias de los cómics, que es Cheetah, y vaya, teníamos otra vez a Gal Gadot, que había estado magnífica, y por alguna razón iba a regresar Chris Pine, que había fallecido originalmente en la primera, y estábamos abiertos a descubrir qué es lo que iba a pasar entonces con esta cinta. Comienza con un prólogo que apuntaba a ser como la columna vertebral de algo que iba a suceder después, que sin embargo ya traiciona lo que vimos en la primera, porque supuestamente cuando ella era niña no podía entrenar con el resto de las amazonas y había toda una situación ahí, y acá sin embargo, bueno, pues comienza ahí como una especie de hexatlón en donde se va a enfrentar a las amazonas más poderosas de Themyscira, y de pronto, a pesar de que está demostrando ser, pues la verdad, total y absolutamente competitiva, sufre un accidente, se cae del caballo y hace trampa para llegar en primer lugar, y justo antes de ganar pues es detenida ahí, y viene entonces la lección de que hacer trampa no es exactamente lo que debemos hacer para poder triunfar en la vida. Hasta ahí todo muy bien, a pesar de lo que digo, de que pues no tenía mucho que ver con lo que ya conocíamos de la historia. Funcionaba, traía la música de Hans Zimmer que funciona extraordinariamente bien, y entonces sí ya nos abocábamos a entrar en la película. Y cuando comenzaba ya la parte de 1984, primero fue como una especie de shock, porque tiene toda esta esencia no solo de estar ubicada en 1984, sino de estar creada un poco como las películas de los 80, con esa inocencia, con esos villanos caricaturescos, con ese tono, que incluso creo que es un poco más de los 90 que de los 80, pero digamos que si lo aceptaba uno en ese momento decía, ok, esto va a ser diferente. Lo habíamos visto por ejemplo con Thor Ragnarok, en donde de pronto le cambiaron totalmente el tono al personaje y lo convirtieron en una película de comedia, y funcionaba bien. Y entonces, a pesar de que en esta cinta podría parecer un tanto cuanto sorpresivo esa situación, si lo aceptabas decías, ok, me la voy a soplar, voy a aceptar por completo que esta es una película un poco más goofy, más sonsa, más inocente a lo mejor, con estos villanos caricaturescos que la verdad es que yo de pronto no lo soporto. El personaje que va a ser Kristen Wiig pues tiene todas estas características, es como volver
a ver a Electro o volver a ver a Jim Carrey en Batman Forever. Insisto, a lo mejor como en este tono de los 80s, 90s. Y bueno, no la tragábamos, ¿no? Este personaje de una chica nerd que de pronto admira a Diana y quiere ser como ella. Y por supuesto también el otro villano que tenemos ahí, Maxwell Lord, que además está interpretado por el actor de moda Pedro Pascal. Vale, pasaba de pronto por ahí, la película comienza con el asalto de una joyería en donde ella llega nuevamente a mostrarse como un héroe que va a salvar, pues obviamente a la ciudad del crimen, y además va a anteponer la seguridad de los seres humanos para salvarlos de esta situación. Pero resulta que detrás de la joyería había una especie como de trastienda en donde hay algunos objetos antiguos y tal, y se van a encontrar entonces con un objeto mágico, ¿no? Nuevamente en este tono ochentoso, noventoso de pues, este tipo de artefactos mágicos, ¿no? Una piedra por la cual puedes tú concederle los deseos a alguien, pero siempre te va a cobrar algo acá. Sin que Diana ni Bárbara, el personaje de Kristen Wiig, lo sepan, pues bueno, piden un deseo un poco jugando con este asunto sin creer que sea realidad. Mientras tanto, Maxwell Lord, que sabe que es verdad, va a tratar de sustraer esta piedra para poseerla e incluso convertirse a sí mismo en este objeto mágico, es decir, lo destruye y entonces es él quien puede concederle los deseos a alguien. Y entre los deseos que piden, pues por supuesto está Diana, que a pesar de que han pasado 70 años de que no ha visto a Trevor, sigue enamorada de él, y el tipo va a aparecer vivo nuevamente. Algo bien extraño que todo el mundo ha criticado es que no aparezca vivo como él, sino que su esencia, su alma, lo sé, se mete dentro del cuerpo de otro hombre, pero Diana descubre que es Steve Trevor. Todo el tiempo en la película vamos a estar viendo nosotros también a Chris Pine, a pesar de que está en el cuerpo de otra persona, de la cual no sabemos absolutamente nada, ni sabemos si tenía familia, si no tenía familia, o qué carajos, pues alguien se metió aquí, dónde quedó mi conciencia. Eso no importa, lo van a obviar, lo van a dejar total y absolutamente al aire. Y sin embargo, bueno, pues va a comenzar entonces ya la película en este tono totalmente cómico, en el cual van a tratar de darle la vuelta a este asunto de, recuerdan en la 1 cuando Diana llega a la Tierra y entonces tiene que aprender cómo funciona el mundo y tal, y bueno, pues acá Chris Pine, Steve Trevor, va a tener que aprender cómo es el mundo de 1984, vendrán con sus gags cómicos y tal. Mientras tanto, Kristen Wiig dejará de ser esta mujer opaca, gris, nerd, para irse convirtiendo poco a poco en una mujer exitosa, guapa, que llama la atención de todo el mundo, que era el deseo que tenía sobre Diana. Y Maxwell Lord se va haciendo de todo el poder, y es ahí cuando ya la película comienza a volverse de verdad un desastre. Dura 2 horas y media, pierde el tono. Además, eso me parece muy importante. Si ya nos habían tratado de convencer de que íbamos a ver una película en un tono sonso y bla bla bla, podrían haberse mantenido ahí, pero se nota que viene entonces la mano de uno de los escritores, David Callahan, el hombre detrás de Los Indestructibles, y le van entonces a meter una serie de como de acción en el desierto, porque van a Egipto a tratar de detener al malo de la película. Y todo empieza a ser de verdad cada vez más insoportable, porque las cosas empiezan a suceder de formas muy extrañas. Por un lado, seguimos teniendo este asunto traumático de que Steve Trevor está en el cuerpo de otra persona. Por el otro lado, parecería que este prólogo que tuvimos realmente ya no tiene que ver absolutamente con la película. El villano más malo, Maxwell Lord, cada vez está más pirado y no terminamos de entender qué carajos es lo que está haciendo. Va a ocupar los satélites de la Tierra para concederle deseos a todo el mundo y entonces quitarles a ellos algo a cambio, y entonces volverse más poderoso, de verdad, de caricatura absoluta. Y por el otro lado, Kristen Wiig, ya en el personaje de Cheetah, de pronto decide que quiere convertirse en un depredador. Por alguna extraña razón quiere ser un gato y empezar a ser tan poderosa, porque obviamente Diana, la Mujer Maravilla, va perdiendo sus poderes. Hay una serie de situaciones como cuando necesitan viajar al extranjero y no tienen cómo moverse y se van a robar un avión del Smithsonian que por alguna extraña razón tiene gasolina. Es una cinta que poco a poco te va pidiendo que
seas más noble con ella y le vayas creyendo todo lo que te está mostrando, pero la verdad es que todo lo que te está mostrando cada vez es más insoportablemente estúpido y además se va haciendo larga y aburrida y tediosa para terminar con una situación de un enfrentamiento entre Diana y Cheetah que la verdad está súper mal filmado, con, ya saben, unas escenas oscuras, la cámara, el shaking cam, de cuando no sabes cómo plantear realmente una escena de una batalla, en donde además no entendemos ni siquiera bien por qué se están peleando, con un Maxwell Lord cada vez más en caricatura, pero en caricatura chafa, y con una resolución que además no va a ningún lugar. Él tiene un hijo que nunca ha pelado en toda la película, que nunca le ha importado, y de pronto resulta que es a través del lazo de la verdad que Diana convence no solamente a Maxwell Lord, sino a toda la humanidad de que abandone sus deseos porque le hace daño a la gente hacer trampa, pero se los explica y entonces todos aceptan y el mundo se recupera. Demasiada fe en la humanidad, la verdad es que creo que no funcionaría así en ningún lado, de ninguna manera, y la cinta se va de verdad al carajo por todos lados, hace agua, es aburrida, es lenta y no lo puedo entender. En esta ocasión le dieron a Patty Jenkins absoluto control y es una mujer que ha demostrado ser una extraordinaria directora, quizá no sea entonces tan buena escritora, ella es parte del pool de escritores. Diablos, no sé, de verdad no sé a dónde iba esta película, terminé absolutamente horrorizado, es una de las peores películas de superhéroes que he visto, incomprensiblemente después de tener toda esta fortaleza en el personaje, en una película primera que había funcionado muy bien, situada en una época que por supuesto iba a funcionar porque recrea toda la nostalgia para muchísimas personas y que acá además, después de los primeros 20 minutos, insisto, la nostalgia vale un carajo, la película podría estar sucediendo hoy, mañana o donde fuera, solamente el pretexto de la Guerra Fría de pronto puede funcionar ahí, pero la verdad es que la cinta se va por todos lados al carajo. Acá nosotros en la sala de cine le vamos a poner 2 cojines y medio y creo que además el gran problema es precisamente no entenderse a sí misma. Es una película que si se hubiese entendido y se hubiese mantenido en ese tono, la podríamos haber aceptado y nos podríamos haber divertido. Insisto, pasó con Thor Ragnarok, que de pronto algunos de nosotros dijimos, ¿qué diablos estoy viendo? Esto es una comedia de Thor, y en 15 minutos de pronto estabas metido en ese tono y lo aceptabas y la verdad es que lo disfrutabas. Acá cuando tratas ya de meterte en ese tono te vuelven a cambiar la jugada y en ese sentido pues obviamente está traicionándose a sí misma y está traicionando por supuesto al personaje y por ende está traicionando por supuesto al espectador. Por supuesto sé que los amantes de DC, a mí me gusta mucho DC, me gusta más que Marvel, pues de pronto la han tratado de defender, pero no veo como de qué forma podamos encontrar una estructura que valga la pena esta película. Curioso, insisto, porque le dieron el control total a Patty Jenkins y normalmente nos quejamos de que los estudios meten la mano y entonces terminan destrozando la visión de un director, y creo que en este caso hubiera sido bastante bueno que algunos ejecutivos se acercaran con Patty y le dijeran, creo que se te está yendo de las manos, creo que no está funcionando de la manera en la que tendría que funcionar y vamos a tratar de replantearnos por entero la película. Pero bueno, allá ustedes tendrán una mejor opinión seguramente. Si me quieren contar cuál es su villano favorito de estas películas Goofy, ¿se acuerdan por ejemplo del terrible Arnold Schwarzenegger en Batman y Robin? O insisto, Electro, que la verdad es que cuando me acuerdo que vi esa película fue como, diablos, qué porquería es esto. Platiquemos entonces de esos villanos mal hechos que de pronto pueden resultar divertidos. Esta película podría haber funcionado muy bien si se mantuviera dentro del esquema de Mi Pobre Angelito o de Batman Forever, como una broma a sí misma hacia las películas de cómics en ese sentido, pero terminó siendo una especie de Superman 3, ¿se acuerdan de esa película malísima también? Como una humillación realmente a lo que pueden ser las películas de cómics, y creo que en ese sentido traiciona, insisto, a la audiencia y a los espectadores. Mil gracias por habernos visto el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino, esto es La Sala de Cine. Mil gracias, insisto, ojalá que nos encontremos muy pronto por acá. Bye.